Buenas noches, Buenas noches, licenciada. Me alegro de verlos. Buenas noches. Bueno, me alegro de verlos. Por las actividades de la semana pasada, lamentablemente no tuvimos 2 días de clases. En primer lugar, el lunes por el examen y el jueves por el asueto del 20 de octubre. Pero vamos a seguir adelante con nuestro programa. Lo último que hablamos con ustedes fue el tema de la muestra, recordarán, de la muestra por medio de una fórmula estadística. Quisiera preguntarles si tienen alguna duda de ese tema, de cómo trabajar la muestra, o estamos claros, ya no hay problemas. Sara Gordillo. Buenas noches, licenciada. Gusto de saludarla. Buenas noches, me alegro de verlos. Varios días, gracias. Licenciada, con una molestia, ¿habrá alguna posibilidad? Ahí sí que uno a veces es algo dejado, pero ¿habrá alguna posibilidad de que usted nos deje alguna serie de ejercicios con esta fórmula que vimos en la última clase? Ya que sería más factible practicar, ya que queda pocas clases para el examen también, ¿verdad? Entonces, no sé si haya la posibilidad de que usted nos deje alguna serie de ejercicios para poder estar practicando, porque uno por sí solo es mentira, ¿verdad? Pues, bueno, por favor. Yo les voy a compartir unos ejercicios en Classroom para que los hagan y repasen un poco. Sí, es conveniente que hagan los ejercicios al mismo tiempo que lo trabajamos en el aula, que todos tengan su calculadorita científica y su cuaderno y vayan haciendo el ejercicio. Además de eso, recuerden que en el examen final sí va a venir práctica, ¿verdad? De esta unidad. Está bien, yo voy a compartir con ustedes algunos ejercicios. Jorge García ha levantado la mano. Sí, buenas noches, licenciada. Solo una pregunta. Ajá. El valor de Z, decimos que es el nivel de confianza, ¿verdad? Así es. O sea que eso puede ser variable. ¿Qué es lo que nos va a determinar la variabilidad? O sea, ¿cuál es el que vamos a usar? Porque no va a ser siempre el mismo. Eso depende de usted, del investigador. Podría ser un valor de confianza, nivel de confianza, perdón, hasta del 100%, del 99%. Creo que les compartí una presentación. Perdón, solo voy a cerrar esta otra. Una presentación en la cual están los valores de Z. Pero eso depende del investigador, del nivel de confianza que usted quiera aplicarle a su investigación. Pero como les había mencionado, el nivel de confianza de un 95% que tenemos de 1.96 es aceptable para cualquier investigación. Si usted dice, yo elaboré mi muestra con una fórmula estadística y utilicé un valor de confianza, nivel de confianza de 95%, es aceptable. Pero como usted ve, hay datos hasta del 99% y ¿qué podría ser? Podríamos pensar que eso es aún mejor, pero es aceptable con 1.96. Pero si usted quiere, podría aplicar hasta el 99%, que no es algo obligatorio, ¿verdad? Y podría incluso también que de repente usted ya tiene un nivel de confianza y que le sea desestimado, ¿verdad? Y el valor de P siempre va a ser 0.5. Cuando no hemos hecho una investigación anterior, cuando no hay alguna probabilidad anterior, sí. Ok, gracias, licenciado. Bueno, entonces vamos hoy a seguir con nuestro contenido del curso. También les quiero comentar que no nos han indicado dónde podemos publicar las notas. Yo voy a preguntar a coordinación si las podemos compartir como hicimos en la última oportunidad a través de Classroom.
Y en la plataforma tampoco hemos podido ingresar los datos para que finalmente se generen los resultados, ¿verdad? Pero esperamos que todo esto se normalice en unos días. Ustedes, si no estoy equivocada, son la sección que inicialmente habían mencionado que se encontraban en paro. No. ¿Sustancia? No. Cristian Solares. Sí, no para nada. Continuemos con nuestro curso normal. Y una duda, entonces ese valor Z, yo puedo decir, bueno, es una investigación simple, digamos, sencilla. Quiero que tenga un 90% de confianza. Usted establece su nivel de confianza, pero como le dije, les mencioné, un 95% es un valor aceptable para cualquier muestra. Y gracias. Y con relación a las notas, pues ya tenemos todas las notas de los cursos, solo las suyas nos faltan. Ya se las compartieron. Ya nos las mandaron. Ajá, bueno, el Moodle nos tira las notas de los otros cursos. Y solo faltaría a usted, entonces. Sí. ¿Cómo así el módulo? O sea que les permitieron ver sus notas en módulo. Sí, así es. Entonces. Bueno, a mí no me habían indicado eso, pero sí. Puedo compartirlas por Classroom. De todas maneras, no hay que saltarse las jerarquías, ¿verdad? Sí, claro, sí. Hay que consultar a coordinación, o lo puedo poner usted como referencia. No, nosotros ya tenemos todas nuestras notas y como andamos detrás de eso, cuéntele, sí, claro. Que le dije, no hay problema, pero si le autorizan... No tenga pena, no voy a decir nada de usted. No, si le autorizan, pásenoslo, porque así estamos nosotros también más tranquilos. Bueno, el link de Romano nos dicta, dice, ¿qué quiere decir? Les dictó las notas. Sí, es para ver si realmente llegaron yo sé que ustedes están interesados, ¿verdad? Pero yo esperaba pues una orden de coordinación para ver, voy a consultarlo, ¿verdad? Si ya podemos publicarlas, porque la última vez las publicamos en Classroom e inclusive las notas de la recuperación, que yo no las he publicado tampoco. Bueno, espero que para la próxima clase tengamos noticias. Ok, vamos a seguir con el tema, por favor. Vamos hoy a empezar a hablar de cómo aplicar las medidas de tendencia central a una investigación. Esa es la idea. Nosotros podemos utilizar todos los datos de una investigación cuantitativa y aplicarle las medidas de tendencia central. ¿Por qué hacemos esto? Con el objetivo de inferir conclusiones para nuestra investigación, pero definitivamente tienen que ser una investigación cuantitativa, no cualitativa, ¿verdad? Cuando tenemos una muestra con la cual estamos trabajando, Jorge García creo que tiene encendido tiene conectado ahí está, muy bien, su micrófono. Cuando vamos a hacer una investigación debemos de establecer si nuestra muestra ¿cuántos datos tiene? Porque hay dos procedimientos para trabajar las medidas de tendencia central, que son para muestras de menos de 30 datos y para muestras de más de 30 datos. Vamos a empezar por trabajar con una muestra de menos de 30 datos. Y el procedimiento que vamos a ver hoy es el de datos o muestras que tienen menos de 30 datos. Después, en otro tema, vamos a ver el tema de más de 30 datos. Así que vamos a empezar con ese tema.
En primer lugar, vamos a hablar de la media aritmética. ¿Qué es la media aritmética? Si queremos definirla, podemos decir que es el promedio aritmético. La media aritmética, ¿cómo la encontramos? Haciendo una sumatoria de todos los datos y dividiéndolo entre el número de casos. La sumatoria, entonces la fórmula sería que la media aritmética es igual a la sumatoria de X dividido el número de casos. Para entenderlo mejor, pues hagamos un ejercicio, un ejemplo, y dice, datos sobre la edad de la muestra de niños de la calle. Yo tomé una muestra de niños de la calle, que viven en la calle. Ustedes saben que en todas las grandes ciudades hay niños que viven en la calle, algunos porque han sido abandonados por sus padres, otros porque huyeron de sus hogares por maltrato físico, por todas clases de maltrato. Y estos niños se quedan en la calle. Ese es un fenómeno social que se está viviendo en la sociedad. Grandes ciudades como México, que tiene 20 millones de habitantes, tiene cantidades de niños en la calle. En los parques se encuentran esos grupos de niños viviendo en la calle y se agrupan para sentirse protegidos, ¿verdad? En Río de Janeiro también es una de las ciudades que tiene la mayor cantidad de niños en la calle. Bueno, entonces recogimos aquí, por ejemplo, en la ciudad capital una muestra. Podría ser en una zona de nuestra capital, en la zona 18, en la zona 5, en la zona 1, y recogimos una muestra de las edades de estos niños que están entre los 10 y 14 años. Aquí tenemos todas sus edades, aunque no están ordenadas. Son 13 niños, el total de datos son 13. ¿Qué hacemos? Sumamos todos estos datos. Si ustedes quieren, utilicen su calculadora, 10 más 12 más 11 más 13 más 14 más 11 más 10 más 7 más 8 más 9 más 6 más 11 más 10. Esto me dio a mí 132 y lo divido entre el número de datos, que eran 13 datos. El dato fue 10.15. No olviden nuestros acuerdos. Vamos a trabajar con 2 decimales, vamos a aproximar solo en resultados finales y vamos a aproximar las cantidades solo en el caso que sobrepase el punto 5. Entonces el 10.15 se quedan 10 años. Quiere decir que la edad promedio de esos niños que viven en la calle es de 10 años. Yo no sé, yo creo que muchos de ustedes son padres de familia y un padre de familia no se puede imaginar un niño de 10 años viviendo. Como ordenamos los datos, hay niños hasta de 6 años y me imagino que hay menores todavía. Algunos viven con los padres. ¿Alguien levantó la mano? Licenciada, buenas noches. Quería hacer Licenciada, ¿de dónde sacó el 10.15? De la suma de todos los datos. Sume usted con su calculadora. 10 más 12 más 11 más 13 más 14 más 11 más 10 más 7 más 8 más 9 más 6 más 11 más 10. Son los datos de las edades de los niños. Perdón, esos son 132. Luego lo divide entre 13 y esto me dio 10.15. Hagámoslo en la calculadora. 132 es la sumatoria de todos los datos, dividido 13, que es el número de casos, pues a mí me dio 10.15. Como no sobrepasa el punto 5, lo dejamos en 10 años. Quiere decir que la edad promedio de los niños que están en la calle es de 10 años. Esta sería la media aritmética. Tomen nota que la fórmula es sumatoria de X o sumatoria de todos los datos dividido el número de casos. Y la definición es que la media aritmética es el promedio aritmético. Bueno, sigamos. Ahora la mediana. ¿Qué es la mediana?
es el valor central de la observación de los datos. También se puede definir que es el valor que divide el 50% de la muestra. Es el punto, el valor que divide el 50% de nuestra muestra. ¿Cuál es la fórmula para encontrar la mediana? La mediana es n, que quiere decir número de casos, más 1. Número de casos más 1 dividido 2. Esa es la fórmula. En el ejercicio que estábamos trabajando de los niños que viven en la calle, yo los ordené entonces del menor al mayor. Miren, aquí tenemos que los niños, que hay niños hasta de 6 años y es probable que haya hasta menores, ¿verdad? ¿Cómo encontramos la mediana? Sumando el número de casos, que son 13 más 1. Esto es 14. Dividido 2 nos da 7. Mucho ojo, porque el 7 no es la mediana. El 7 dice es el dato donde está colocada la mediana. Se busca el dato que ocupa el número 7, que en este caso es 10. Entonces, ordenamos nuestros datos. Aquí yo los ordené de menor a mayor y cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí está el número 10, que ocupa el 7º lugar. Quiere decir que mi mediana es el 10. ¿Qué puedo yo inferir de esto? ¿Qué puedo decir de ese dato número 10? Que el 50% de los niños se encuentra por debajo de los 10 años. Imagínense. Yo les vuelvo a decir lo mismo, ¿verdad? Les repito lo que dije. No me puedo imaginar un niño de 10 años en la calle, mucho menos uno de 6 años viviendo en la calle. Los peligros que estos niños pueden sufrir en la calle, ¿verdad? El intemperie, bajo la lluvia, bajo el frío, no solo el vivir a la intemperie, sino que el daño que pueden ocasionarle personas malintencionadas. Entonces, la mediana, ¿qué es la mediana? El valor central de la observación de los datos, el valor que divide el 50% de nuestra muestra. La fórmula es n más 1 dividido 2. ¿Sí? ¿Alguien tiene una pregunta? Sí, yo, licenciada, disculpe, ¿dónde salió ese 1? 13 más 1. 3 es la cantidad de datos. Si ¿Y el contamos 1? aquí, si contamos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y es una fórmula, número de casos más 1, dividido 2. Entonces sería, en este ejemplo, 13 casos más 1 sería 14 dividido 2. Ah, ya, o sea, siempre ese 1 siempre va por fórmula. El 1 sí es por la fórmula. Yo creo que alguien Ah, ok. está tocando a la Gracias, puerta. licenciada. Alguien está tocando a la puerta aquí, vamos a ver. Ok, bueno, pero es parte de la fórmula, así es. Pero se puede dar otro caso, lo vamos a ver aquí. Por ejemplo, aquí, cuando resulta por ahí un número impar, por ejemplo. ¿Se recuerdan que ese ejemplo tenía 13 datos? Yo le agregué un número más. Y entonces digo, 14 más 1, 15. O sea, 15 dividido 2, este es un número impar, ¿verdad? Me da 7.5. Y aquí me da un número decimal. Entonces, quiere decir que la mediana está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí, entre el 7 y el 8, en 7.5. ¿Cómo determino el valor? Sumando los dos datos, 10 más 11 dividido 2. Entonces, el valor de la mediana en este caso sería 10.5. Bueno, si lo queremos pasar a años, porque nuestro tema es de años, podríamos decir que el 50% de la población de los niños está por debajo de los 10 y medio años, o 10 años, 6 meses, podría ser también, ¿verdad? Se puede dar ese caso en el cual la mediana se encuentra en medio de dos valores.
Este sería entonces la mediana, fíjense, que es el valor central de la observación de los datos, es el valor que divide el 50% de nuestra muestra. Su fórmula es n más 1 dividido 2. El dato que obtenemos no es la mediana, sino que es el lugar que ocupa la mediana en nuestros datos, en nuestra tabla de frecuencias, o sea, nuestros datos organizados. Vamos a ver, alguien creo que está levantando la mano también. Sí, ¿quién levantaba la mano? ¿Quién tiene duda? Yo, licenciada, solo para hacer otra pregunta, tanto como el 1 y como el 2 son parte de la fórmula, ¿verdad? Sí, son parte de la fórmula. Gracias, Es la licenciada. fórmula para encontrar la mediana. Sería n más 1 dividido 2, ¿verdad? Bueno, esta es la mediana. Entonces, fíjese qué es. La media aritmética, que es el promedio de la edad. La media aritmética ya mencionamos que es sumatoria de datos dividido número de casos. La mediana, que es n más 1 dividido 2. Y luego está la moda. Bueno, no es la moda de la ropa, ni de los zapatos, ni de otra cosa. La moda es el valor más frecuente, el valor que más se repite. También podríamos decir que es el valor que tiene la frecuencia más alta. ¿Cómo encontramos la moda? Primero ordenemos nuestros datos X. Hagamos una tabla de frecuencias. Frecuencia quiere decir las veces que encontramos estos datos. Por ejemplo, de 14 tenemos 1, de 13 tenemos 1, de 12 1, de 11 tenemos 3 datos, de 10 tenemos 3 datos, de 9 tenemos un dato, de 8 tenemos un dato, de 7 tenemos un dato y de 6 tenemos un dato. Y la moda dice, perdón, la moda, según nuestra definición, dice, es el valor o dato más frecuente, el dato que más se repite, el que tiene la frecuencia más alta. En esta tabla de frecuencias, ¿cuáles son los números que tienen la frecuencia más alta? Pregunto, ¿cuáles son los números que tienen la frecuencia más alta? 10 y 11. 10 y 11. Fíjense que 10 tiene 3 datos y 11 3 datos. Entonces quiere decir que la moda la tienen 2 datos, el 10 y el 11, que son los datos que más se repiten. Ahora, todos estos procedimientos son procedimientos de matemáticos, estadísticos para encontrar estos valores, para encontrar la media aritmética, el promedio aritmético, la mediana, el lugar que ocupa el 50% que divide nuestra población en el 50%, y la moda, que es el dato que tiene la frecuencia. Lo importante no son estos datos, lo más importante son las conclusiones que nosotros podamos inferir de estas medidas de tendencia central. Por ejemplo, de este tema de los niños que viven en la calle, podemos inferir que el promedio de edad de los niños es de 10 años. Que el 50% de los niños está por debajo de los 10 años. Imagínense, quiere decir que cada día hay niños más pequeños en la calle. Es un fenómeno social terrible para nuestros países, porque ¿qué futuro le espera a estos niños, ¿verdad?, viviendo en la calle? Ninguno bueno. Que la edad más frecuente de los niños que se encuentran en la calle es 11 y 10 años. Pues uno diría, ya están más grandecitos, pero como les mencioné, si somos padres de familia, pensar que un niño de 10 o de 11 años se encuentra en la calle es algo terrible, ¿verdad? Es pensar los peligros en los que se pueda enfrentar un niño de esa edad viviendo en la calle. Bueno, entonces todos estos procedimientos nos van a ayudar a inferir conclusiones para nuestra investigación con los datos que obtengamos por una variable cuantitativa, ¿verdad? Bien,
Pero como los procedimientos matemáticos, estadísticas, se aprenden haciendo ejercicios, como dijo la compañera, déjenos ejercicios, ¿verdad? Le voy a tomar la palabra. Dice, tenemos datos de una muestra que es la edad de menores en conflicto con la ley. Estas son edades de jóvenes, de menores de edad en un centro o en un hogar para niños en conflicto con la ley, para menores en conflicto con la ley. Tenemos edades desde 11 hasta 17. En total son 17 los datos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 6, 17 datos. El número de casos es igual a 17. ¿Qué vamos a hacer? Encontrar la media aritmética, encontrar la mediana, encontrar la moda e inferir conclusiones, que es lo más importante. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Apliquemos la fórmula para la media aritmética, sumatoria de datos dividido número de casos. Anoten la fórmula de la media aritmética. Sumatoria de datos dividido número de casos. Eso nos va a dar el resultado de la media aritmética. Luego viene la fórmula de la mediana. La mediana es n, número de casos, más 1 dividido 2. Número de casos más 1 dividido 2 nos va a permitir encontrar la mediana. Y por último, la moda va a ser el valor o el dato más frecuente, o el dato que tiene la mayor frecuencia. Lo vamos a hacer con estos datos y vamos a inferir conclusiones. ¿Qué conclusiones nos puede dar estas medidas de tendencia central para nuestra investigación sobre un grupo de menores que están en un hogar, menores en conflicto con la ley? Por favor, trabajémoslo. Tomen su calculadorita, tomen su cuaderno y hagan el ejercicio. Si tienen alguna duda, me preguntan. Yo aquí estoy, no me voy. Por favor, anoten todos los datos. Tenemos 11 de 12, tenemos 3 12, edades de 12. Tenemos 2 edades de 13, 1, 2, 3, 4, 5 edades de 14, 2 de 15, 3 de 16 y 1 de 17. Yo no me puedo imaginar, por ejemplo, niños de 11 años que son sicarios, ¿verdad? Se han encontrado niños hasta de 11 años que ya cometen esos delitos tan horribles. Es tremenda la situación también de los menores de edad que se ven involucrados en esta serie de delitos. Sí, Arriaga ha levantado la mano. Dígame. Buenas noches, licenciada. Sí, buenas noches. Bueno, serían 17 los datos dados, ¿verdad? Sí. Más 1 serían 18, ¿sí, verdad? No, son 17 los datos. La fórmula de la mediana es n más 1. Aquí está la fórmula de la mediana. Ay, me confundí, perdón. Entonces la fórmula de la mediana es n más 1 dividido 2. Número de casos dividido 2. La fórmula de la media aritmética, sumatoria de todos los datos dividido número de casos. Aquí estamos. Y si no sale un número, o sea, sale con decimales. Fíjese que cuando tengamos números con decimales, por favor,
recuerden nuestros acuerdos. Nuestros acuerdos eran que vamos a trabajar con 2 decimales. Que si dan decimales, vamos a poder aproximar números siempre que sobrepase el punto 5. Y que solo vamos a aproximar números en resultados finales. Esos son nuestros acuerdos. Gracias, Lick. Si van terminando el ejercicio, pueden compartirlo en el chat, pero vamos a dar resultados hasta que una buena cantidad de ustedes hayan realizado el ejercicio, porque si no, le quitamos el gusto de terminar el ejercicio a los demás compañeros, ¿verdad? Y yo sé que todos quieren hacer su ejercicio. Ay, ¿por qué quitó el ejercicio? Dice. Aquí se los vuelvo a compartir, no tengan pena. Lick, perdone, fíjese que no tengo apuntada la de la moda. ¿Me podría dar la fórmula de la moda? La moda no tiene fórmula, solo dice es el valor o dato más frecuente, el dato que tiene la frecuencia mayor. Si van terminando, pueden ir compartiendo resultados, pero vamos a ver resultados finales hasta que un buen grupo hayan terminado el ejercicio para darle la oportunidad de terminarlo, de terminar el ejercicio, perdón, para que tengan la emoción de terminarlo.
Disculpe, ¿y cómo se presenta la conclusión? Bueno, mire, se toman los datos de los, por ejemplo, aquí tenemos algunas conclusiones. La edad promedio del niño es de 10 años. De ahí se pueden inferir algunas circunstancias, ¿verdad? El 50% de los niños tiene menos de 10 años. Podríamos decir que cada día los niños son más pequeños, ¿verdad? Y cómo niños tan pequeños pueden estar viviendo en la calle es algo terrible. Que la edad más frecuente es de 10 y 11 años los que se encuentran. Estas son las conclusiones del anterior. Excelente, gracias. Creo que les había compartido que el licenciado Jorge Fidel tiene su libro sobre nociones de estadística. No sé, esta es una 5ª edición. Yo creo que debe de haber ya nuevas ediciones, pero tal vez me dejan preguntarle al Jorge Fidel Hernández dónde está vendiendo su libro de estadística. Tiene todos los temas de esta unidad de estadística aplicada a la investigación. Por aquí está el libro, pero déjenme preguntarle a dónde se pueden comunicar con él. Bueno, veamos, yo creo que ya tenemos aquí varias respuestas. Vamos a ver qué. Teresa Elizabeth, Henry, Diana Marroquín, Fabiola Rojas, Luis Fernando Ardón Ávila, Sandra Paredes, Byron Pérez. Bueno, vamos a empezar a preguntar para que nos pongamos de acuerdo en resultados. Sony Rivera, dígame. Licenciada, me salió un 8.5, eso, ahí sí ya me perdí, hice todo lo demás, pero me quedó un 8.5 en la mediana de la fórmula 1 más 1, n más 1. Eran 29, ¿verdad? No, perdón, ¿cuántos eran? Ya estoy perdida yo. 17. Eran 17 muestras. Datos. 17 datos. Sí. Va, 17 datos. El sumatorio da de 238. No, pero es que no es bueno, en la media aritmética, pero en la mediana es número de datos más 1. Ajá. Fíjese, sería pues. 14. Encontré ahí la edad de 14 años. La edad promedio. Mire, pues, la media aritmética, la edad promedio sumatoria de datos, ahí se sumamos todos los datos, dividido el número de casos. Esa es la media aritmética. La mediana es número de casos más 1 dividido 2. Eso sí lo tiene claro. En esta operación es que me sale 8.5, que es 17 dividido 2. No, es 17 más 1. 17 más 1 es igual a 9 dividido 2. 17 más 1 dividido 2. Correcto. Sería 18 dividido 2. 9. Gracias. A ver, vamos a empezar a ver resultados entonces.
Jorge García, explíquenos cuál es su resultado de la mediana. Y si quiere de una vez, infiera conclusiones. De la mediana nada más. De la De la mediana. media aritmética, perdón. ¿Perdón? De la media aritmética. Media aritmética. La media aritmética me salió como resultado 14, de dividir 238, que es la sumatoria de todas las edades, dividido el número de casos, que es 17. La mediana me salió 9, que es la posición de la edad, y sumando los casos, la posición 9 es 14 años. Y la moda es 14 porque es la que se repite 5 veces. Entonces las conclusiones es que los menores en conflicto con la ley, su edad promedio es de 14 años y el 50% de esos menores de edad son menores de 14 años. ¿Y la edad más frecuente? 14 años. Es de 14 años. Bueno, mire, sí, así es. En este caso, la media aritmética tiene un valor de 14, ¿verdad? La edad promedio de los jóvenes es de, esta es la mediana. La edad promedio de los jóvenes es de 14 años. Porque al sumar todos los datos y dividirlo entre el número de casos, que es 17, nos dio 14 años. Esa es la edad promedio. La mediana es n más 1, 17 más 1, 18 dividido 2 nos da 19. 9, perdón. Y si buscamos el dato número 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, es 14. Entonces, también el dato que divide el 50% de la población es de 14 años. Quiere decir que el 50% de los niños está por debajo de los 14 años. Imagínense niños que están ya en serios problemas de delitos y conflicto con la ley menores de 14 años. Inclusive en nuestra muestra hay niños de 11 años. Es terrible, ¿verdad? Y el dato más frecuente es el 14, porque encontramos 2, 4, 5 14. Es la frecuencia más alta, esa es la moda. Entonces, la media aritmética es 14, la mediana por casualidad nos dio también 14 y la moda también nos da 14. Pero es casualidad, no es que eso sea lo normal, que las tres medidas nos den el mismo resultado, ¿verdad? Aquí vemos que 14 tiene 5 de frecuencia. Entonces, es la que más se repite. La media aritmética es la sumatoria de todos los datos, que es 238 dividido 17, dio 14. Y la mediana, n más 1, 17 más 1, 18 dividido 2, nos da 9. Y luego, lo importante de estos resultados es lo que nosotros podemos inferir. Imagínense esos niños sicarios de 11 años. Es un problema social tan serio, tan terrible, que ¿cómo vamos a enfrentar como sociedad estas circunstancias? Espero que todos hayan llegado al mismo resultado. Y si no lo hicieron, procuren hacerlo. Y sobre todo, ¿verdad? Lo importante es el inferir conclusiones. Byron Pérez, dígame. Ha levantado la mano. Sí, con una consulta. Así como en la mediana, pues era 9, pero si uno se va a la posición 9 es 14. Pero en la respuesta, ¿qué va a tomar usted como bueno, el 9 o el 14? Yo puse 14, pero no es sé que el 9 es el lugar que ocupa. Ajá. Y el 14 es la edad que divide el 50% de la población. La respuesta es 14. La edad que divide el 50% de la población es 14 años. Quiere decir que el 50% de los niños está por debajo de los 14 años, ¿verdad? Mónica, creo que alguien más levantó la mano. Gracias, licenciada. Justo era parte de la pregunta la que hizo el compañero, entonces ya me quedó solventada, muy amable, gracias. Miren, pues el 14 es el que tiene el valor de
una frecuencia 5. Hay 5-14, es la edad más frecuente. La media aritmética es el promedio de edad. El total de datos dividido el número de casos da 14. Y la mediana es n más 1 igual 18 dividido 2. Pero este 9 no es la edad. Este es el puesto que ocupa el dato en nuestra tabla de frecuencias. Entonces aquí sumamos encontramos el puesto número 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, el 50% de la población está por debajo de los 14 años. Fíjense, 50% de esos niños tienen menos de 14 años. Ya que cada día encontramos niños más pequeños cometiendo delitos y hechos delictivos, cual es muy preocupante para la sociedad, ¿verdad? Entonces, lo importante de estos ejercicios, pues, es aquellas conclusiones que nosotros podemos inferir del procedimiento para dar respuesta a nuestra investigación o inferir conclusiones para nuestra investigación. Espero que todos hayan llegado a estas respuestas y si no lo han hecho, que hagan el procedimiento. Aquí había otra mano levantada. ¿Quién quiere hablar? Sí, no, yo quería aclarar que a la hora de tener la muestra hay que ordenarla, ¿verdad? Ah, sí, hay que ordenarlos. No nos va a tirar otro número que no es. Sí, siempre tienen que estar ordenadas de menor a mayor o de mayor a menor para poder encontrar esos datos. Bueno, sigamos entonces. Un momento, voy a compartirles aquí. Licenciada, una consulta. Sí. Para llegar a la moda, siempre para hacer un ejercicio de esto, siempre vamos a utilizar lo que es media aritmética, mediana y moda. Ellas tres van juntas siempre. Depende de lo que a usted le interese para su investigación, pero las tres le pueden dar conclusiones de su trabajo, ¿verdad? Pero sí se pueden trabajar las tres al mismo tiempo, es lo recomendable, ¿verdad? Sí, pues eso nos daría un discurso para incluir en nuestra investigación, ¿verdad? En nuestras conclusiones, claro. En nuestras conclusiones. Y estas son especialmente para investigaciones cuantitativas, ¿verdad? Porque las cualitativas sí no nos podemos apoyar en los datos numéricos. Aquí tenemos otro ejercicio. Licenciada. ¿Sí? Disculpe, ahí en la diapositiva anterior se puede inferir que, digamos, el 50% de la población es de menos de 14 años, como también se puede inferir, el 50% es mayor de 14 años. Ajá, correcto. Correcto, es cierto, es decir, el 14 está en la mitad, ¿verdad? Y quiere decir que el otro 50% tiene más de 14 años. Pero solo con el hecho de que los niños tengan menos de 14 años, que el 50% tenga menos de 14 años, eso ya es muy preocupante. Ustedes han oído, seguramente han visto en las noticias que dicen un niño sicario de 11 años. Qué tremendo, ¿verdad? Es algo increíble. Si un niño de 11 años supone que está jugando todavía en su casa, que está en 5º año primaria, ¿verdad? No puedo yo imaginarme un niño de 11 años cometiendo semejantes delitos. ¿Hasta dónde ha llegado la sociedad para que los niños puedan cometer semejantes actos, ¿verdad? Bueno, sigamos entonces. Aquí tenemos otro ejercicio. Es el último que vamos a hacer hoy. Dice una muestra de la edad de mujeres divorciadas. Encontrar media aritmética, mediana, moda e inferir conclusiones. Tenemos edades de 23 a 42 en nuestra muestra. En total son 29 casos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 22, 24, 26, 28, 29. Y recuerden que cuando vamos a hacer el ejercicio debemos de tomar en cuenta
que para aplicar estas fórmulas tienen que ser menos de 30 datos. Aquí todavía podemos hacer el ejercicio con estas fórmulas. Si sobrepasara los 30, el procedimiento es otro. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Así que hagamos este ejercicio, organicemos nuestros datos, veamos la cantidad de frecuencias que tiene. Hagamos esa tablita de frecuencias. ¿Recuerdan? Datos y frecuencias. Y encontremos la media aritmética, que es sumatoria de datos dividido número de casos. La mediana, que es n más 1 dividido 2, y encontrar el puesto que ocupa el dato. Y por último, la moda, que sería el dato que tiene la mayor frecuencia. Entonces, aquí está nuestro ejercicio. Son mujeres que se han divorciado en estos días. Son 29 datos, tenemos edades desde 23 hasta 42. Hagamos el ejercicio, les doy unos minutitos para que hagan el ejercicio, y si quieren hacemos el mismo procedimiento, van compartiendo en el chat y luego verificamos los resultados. Y le damos la oportunidad a todos de que hagan su ejercicio. Si hay alguna pregunta, pueden hacerla. Aquí estoy. El promedio es de 27 a 30 años. Media aritmética 30 a 24. Mediana. Recuérdense que son años. Yo creo que habría que presentarlo en datos 30 años, por ejemplo, ¿va? Los decimales, solo que sobrepase el 0.5 lo vamos a aproximar.
Bueno, démosle la oportunidad a los demás que compartan sus resultados para ver si llegamos a los mismos resultados todos. Mireli Méndez me dio lo mismo. Solo tengo una duda, ¿cuánto fue el total que salió en la sumatoria, Lic? ¿Sumatoria de los datos? Todavía no hemos visto el resultado total. Estamos dejando que compartan los resultados y luego verificamos, ¿eh? Para darle la oportunidad a los demás que también terminen su ejercicio. No hemos confirmado ningún resultado todavía. Algunos compañeros han estado compartiendo eso. Pero vamos a ver, démosle la oportunidad a los demás de terminarlo para no quitarles la emoción de terminar su ejercicio. El tema del divorcio de las mujeres es interesante porque en el siglo XXI la mentalidad de las mujeres ha cambiado. En el siglo pasado tal vez no muchas mujeres estaban, no era común el divorcio. En la actualidad muchos jóvenes creo que hasta se casan ya con la mentalidad de divorciarse. Y especialmente las mujeres, creo que muchas pues trabajamos, tenemos una profesión, un oficio, y la mayoría no quiere dedicarse solo a las tareas del hogar. Aunque yo no veo nada de malo si alguien decide quedarse en su hogar y cuidar a sus hijos o a su esposo. Pero eso debe ser una decisión propia, no algo que ya esté establecido, ¿verdad? Pero si una mujer quiere estudiar, aprender un oficio, tener una profesión, pues en el siglo XXI esto es más factible. Sara Gordillo. Perdona, licenciada, quisiera consultarle a los compañeros que dicen que en la mediana le salió 27, ¿cómo hicieron el procedimiento? Porque a mí me sale 14.5, pero como usted ha dicho que 10.5 no se aproxima, entonces es 14. La mayoría veo que sube a 27, no sé por qué, tal vez alguno me pudiera explicar, por favor. Gracias. Bueno, lo que ocurre es que son 29 datos. Y recuerde usted que la fórmula es n más 1, ¿verdad? Entonces sería 29 más 1 dividido 2. Usted ya hizo ese procedimiento. Sí, licenciada, solo que yo tengo 28 datos, no sé si yo me equivoqué. No, inclusive yo aquí le anoté que n es igual a 29. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 29. Y es el límite para trabajar este tipo de ejercicios. Si tuviera menos de 30, puede ser con este tipo de ejercicios, pero más de 30 ya no. Creo que le falta un dato. Mil disculpas, Lic, pero ahí sería 29 más 1 serían 30, estamos en el límite entonces. Sí, así es. 29, pero esa es la fórmula, ¿verdad? Más 1 dividido 2. Esto nos va a dar igual 15, ¿verdad? Pero recuérdense que 15 no es el dato, ¿verdad? Sino que el puesto que ocupa. Luego tenemos que buscar el dato, pero debemos de organizar nuestros datos, puede ser del menor al mayor o del mayor al menor. Mejor si hacemos una tabla de frecuencias, como la que hicimos para este otro ejercicio, donde colocamos los datos y la frecuencia de cada uno de los datos. ¿Sí? Cuando buscamos
supuestamente, ¿cómo se llama? La media, tenemos que ir contando, ¿verdad? Sumando. Sumando, perdón. Para encontrar la media aritmética, sumamos todos los datos. O sea, la totalidad de datos dividido número de casos. Y en este caso hay que sumar todos los datos que tenemos, o sea, 23 más 24 más 24 más 25, todos. Oh, no, cuando ya encontramos porque a mí me dio 15, entonces voy contando los números. Pero ¿verdad? esta es la mediana, la mediana, perdón. La mediana tiene que ordenar sus datos del menor al mayor o del mayor al menor y contar. Por ejemplo, si la mediana fue 15, entonces contamos y buscamos el dato que ocupa el puesto número 15. Que es en 27, ¿verdad, licenciado? Así es. 28. Gracias, licenciado. 28 es. Vamos a ver. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Es cabal 27, el último 27, ¿verdad? Licenciada, sí, ya sea de mayor a menor, da el mismo resultado. Tiene que dar el mismo resultado, porque es el dato que divide el 50% de nuestra muestra. Muy bien, ¿verdad? gracias. Sí, gracias. Lica, a mí me sale 28, se lo juro, contándolos. ¿Ya los ordenó? Ya los tengo ordenados. Y me sale el 27, o sea, el siguiente 28. Después del 27 sería el que está marcado de amarillo a la par. Mire, pues, 23 hay 1. 24 hay 2. Sí. 25 hay 3, 4. 25 ¿sí? Son 4. 26 es 1. Y 27 son 2, 4, 7. 2, 4, 6 son 7. Es por eso que 27. Ah, me faltó un 27, perdón, gracias. Me faltó un 27. Así es. Bueno, entonces creo que ya vamos llegando a resultados finales. La mediana ya vimos que es 27. ¿Cuál es el dato que tiene la mayor frecuencia? Pues en este caso también fue el 27, ¿verdad? Porque fueron 2, 4, 6, 7. La edad que más se repite. ¿Y el promedio aritmético de cuánto es? 30, ¿verdad? Según los datos que ustedes proporcionaron aquí. Porque la sumatoria de todos los datos dividido número de casos nos da 30. Bueno, ¿qué podemos inferir de estos datos? Si la mediana, Sara Gordillo. Ay, perdón, licenciada, tanta molestia, pero sí me queda claro. En la mediana, entonces, yo no pongo el resultado de la división, sino el resultado de la división tengo que buscarlo en el puesto, en el número de puesto de los datos. Ah, ok. Entonces ahí estaba mi error. Entonces aquí en la mediana, el puesto que ocupa el número 15 es igual al número 26. Ah, okay. Ahí siempre se pone el puesto, entonces, no el resultado de la división. Así es. La moda también es 27 porque tenemos una frecuencia, 27. Porque tenemos una frecuencia de 7. Hay 7 27. Y la media aritmética, ¿cuánto les dio la sumatoria? 877. 877. 877. Sería número de casos. Sumatoria de número de casos. 877. Entonces, mejor lo voy a aplicar de una vez el dato. 877 dividido 29. 29. Y esto nos 30. da 30. Correcto. Bueno, ¿y qué conclusiones podemos inferir de esto? A ver quién quiere leer sus conclusiones. ¿Quién quiere leer sus conclusiones?
La edad promedio de los divorcios es de los 27 años. La edad promedio es de 27 años, bastante jóvenes, ¿verdad? El 50% de la población se encuentra, Jorge García. Licenciada, la edad promedio es de 30 años. Sí, perdón. Ya me está confundiendo Sara. Sí, el promedio de edad de las mujeres divorciadas es de 30 años. 30 años, sí. Las mujeres de 27 años son las que más se divorcian. Y el 50% menores de 27 años son mujeres también, menores de 27 años también se divorcian. Quiere decir que el 50% de las mujeres que se divorcian ahora tienen menos de 27 años. Sí, eso nos hace reflexionar que en este siglo, pues esas tendencias, tal vez si lo comparáramos con algún estudio del siglo pasado, ¿verdad? ¿Cuál era la edad promedio de las mujeres que se divorciaban? Y los factores que han influido, pues pueden ser estas circunstancias de que las mujeres ahora, la mayoría trabajamos, ¿verdad? No nos quedamos en nuestra casa, aunque yo no veo, pues sí, quien decida quedarse en su casa, qué maravilla, ¿verdad? Y se sienta realizada, pues qué bien. Pero la mayoría aspiramos a tener un trabajo, una profesión, a valernos por nosotras mismas. Eso ha influido mucho en esta situación de los divorcios. Y lo malo es que muchos jóvenes ya van con la idea de que me voy a divorciar. Y eso también, al formar un hogar, pues lo ideal es darle un hogar integrado a los hijos, ¿verdad? Bueno, esas son reflexiones, no conclusiones. Mejor no se casan ahora. Bueno, también hay quienes ya no se casan. Ok. Bueno, si hay alguna duda sobre el ejercicio, me preguntan. Creo que la mayoría logró captar cómo se debe realizar este ejercicio. Espero que todos hayan llegado a estos resultados. A una mediana de 27, a una moda de 27 y una media aritmética de 30. Y luego, que lo más importante de todo esto es las conclusiones que nosotros podemos inferir para nuestro trabajo de investigación. Si no hay ninguna duda, señores, ya no tenemos más dudas, pues ya no vamos a avanzar más. En la próxima clase probablemente veamos ya muestras mayores de 30 para que podamos avanzar en nuestra temática. Juan Carlos Arriaga tiene su micrófono. Vamos a silenciar a Juan Carlos. Bueno, entonces, si no hay otra duda, si no hay ninguna duda, dejamos hasta ahí el trabajo de hoy y en la siguiente clase, tenemos el jueves, vamos a seguir avanzando. Pasen una buena noche y les deseo un buen descanso. Buenas noches.